cosas desde que el libro ya salió de imprenta. Ha estado el tema bien mediático respecto a mi libro, así que muy contenta por eso. Sí, justamente vamos a conversar de ello, pero antes me gustaría que te presente a nuestras amigas y amigos que no te conocen. Eres una destacada historiadora que es doctora en historia, en fin. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y académica. Sí, mira, yo soy licenciada y magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego doctora en historia por la Universidad de San Sebastián. Eh, los temas de investigación que he realizado han atravesado por varios temas, entre ellos la guerra civil de 1893. Escribí la biografía del expresidente Jorge Montt, una figura bastante poco estudiada y también poco recordada. Y en general, los primeros temas de los que publiqué estuvieron ligados a la Guerra Civil de 1891. Mi tesis de magíster también la realicé sobre un tema respecto a eso. Bueno, ya cuando empecé mis estudios doctorales, tuve, en el fondo, tenía muchas ganas de estudiar un tema que estuviera cercano a la historia de las mujeres. Y en ese momento me di cuenta que este tema de las primeras damas era un tema inexplorado por la historiografía. Y desde ese momento en adelante, bueno, especifiqué el tema, me empecé a centrar en primeras damas. No obstante, para poder investigar ese tema también he tenido que estudiar un montón sobre historia de las mujeres, no solamente en Chile, sino que también en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Claro, tuviste que hacer como una suerte de marco teórico, saber el estado del arte de la obra como para empezar ya a, a buscar presente al respecto. Tu libro se titula Primeras Damas en Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Sí, claro que sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que te comentaba hace un rato. Resulta que las primeras damas, para poder estudiarlas hay que entender que son mujeres. Antes de ser primeras damas son mujeres en el fondo se contextualiza su vida, su biografía como mujer. Entonces, las primeras damas que yo estudié, que empiezan en 1938 con Juana Aguirre y terminan en 1970 con María Ruiz Tagle, son primeras damas hijas de su época, de su tiempo, que fueron, si bien se nota un cambio y un paso desde primeras damas tradicionales del siglo XIX en el siglo XX, es decir, pasan como desde temas ligados a la caridad y la beneficencia a temas ligados a una acción social mucho más ligada a la política y también a la acción o posible acción del Estado. Esto también se entiende porque las mujeres en ese momento estábamos cambiando, estábamos pasando desde la tradición a la modernidad, ya sea físicamente, nos empezamos a vestir de manera distinta, a peinar también de manera diferente, a hacer, no sé, pues a tener otros gustos, otras expectativas, de partir a ir a la universidad o terminar el colegio, etcétera. Todos estos son cambios que están dando a la mujer moderna, que son mujeres que quieren salir a trabajar al espacio público, se empiezan a desempeñar como secretarias, vendedoras en tiendas, y bueno, hay otras que también ingresan a trabajar, por supuesto, Claro. que a la industria en general. Entonces ahí tú ves el paso de la tradición de la tradición a la modernidad, que es el mismo paso que dieron las primeras damas del periodo en el cual yo estudié. Quería hacerte una consulta dentro de mi ignorancia. Yo sé que muchas amigas, amigos a quienes saludamos que se están conectando y pueden preguntar, ¿ah? No solamente ser meros espectadores, también pueden aprovechar acá que tenemos a esta gran historiadora, ¿no es cierto? Y por cierto, después vamos a conversar cómo adquirir el libro. Pero hay una pregunta que me surgió mientras estaba leyendo un abstract de tu obra,
En el caso de la etapa decimonónica en Chile, del siglo XIX, para ser más preciso, ¿existía la figura de la primera dama? ¿Cómo era el asunto ahí? Sí, la figura de la primera dama existió desde que Chile se llama Chile republicano, pero las primeras, valga la redundancia, las primeras damas fueron primeras damas cuyo rol estaba ligado más bien a ser acompañantes del marido, a acompañarlos en el espacio público, quizás en alguna cena, sin emitir a lo mejor mayores palabras que saludos, en el fondo, porque era lo propio de las mujeres de la élite de aquel momento, en el fondo, y sobre todo si eran las esposas de, de personajes que ejercían cargos públicos. Ahora, eso fue variando a lo largo del siglo XIX y las primeras damas del siglo XIX como mujeres de la élite, porque todas las primeras damas del siglo XIX pertenecieron a la élite y al pertenecer a la élite, en el fondo tenían ciertas características que eran propias ellas, como fueron a colegios católicos, crecieron, se criaron en familias profundamente católicas, en donde se les inculcó la idea del ayudar al prójimo, en el fondo, cómo alcanzar de alguna u otra forma la salvación mediante las buenas obras en la tierra. Entonces, estas mujeres en general estaban ligadas o se ligaron en algún momento de sus vidas, repito, estamos hablando del siglo XIX, a la beneficencia, a la caridad y a este tipo de obras. Ahora, cuando fueron primeras damas, varias de ellas ejercieron la obra, pero de una manera a lo mejor un poco más amplia, porque al ser primeras damas tuvieron más contacto, cierto tipo de privilegios que a lo mejor no tenían cuando no eran primeras damas, y las obras las ampliaron o se hicieron parte también de otras instituciones, organizaciones ligadas también a la beneficencia y y la caridad. Eso durante el siglo XIX, respecto a las primeras damas. Como para terminar con ese tema, me gustaría también aclarar Sí, que claro. sí, que esto es propio del carácter en el fondo y también de las directrices que seguían las mujeres de la elite de ese momento. No, no se puede entender a lo mejor eh, que hubiesen actuado de otra forma, porque era el contexto en el fondo era ese, no era otro. Y si bien nos encontramos con que en 1877 están ingresando las primeras mujeres a la universidad en Chile, bueno, Eloísa Díaz, ¿verdad? Ernestina Pérez, abriendo ese camino. Y también hay mujeres que están escribiendo en periódicos. Esa apertura o ese protofeminismo, si lo queremos llamar así, fue a fines del siglo XIX, fue muy lento, se hizo con cuidado, tratando de no salirse de esos parámetros que eran los que en el fondo estaban establecidos en esa época. Efectivamente, muy buen dato acá de mencionarte que recién a finales del siglo XIX la mujer ingresa por primera vez a la universidad. Em, Vamos ya más de lleno a lo que fue el libro en sí. Es complicado, pero podrías dar como un adelanto, un resumen de básicamente en qué está enfocada la obra para quienes eh, quieran tener alguna noción de aquello. Sí, mira, yo les muestro, acá tengo Sí, el por favor. libro, acá está el libro de las primeras damas en Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Si pueden ver ahí las imágenes, las fotografías de Juanita Aguirre, Graciela Letelier, Rosa Omiti Markman y María Ruiz Tagle. Ahora, este libro comienza con, es un libro que tiene 5 capítulos y una introducción. Ahora, el primero de esos capítulos está dedicado netamente a cómo las mujeres y las primeras damas chilenas se insertaron
en el proceso de modernización del cambio de siglo. Y eso es bien interesante, porque te mencionaba que las primeras damas en el siglo XIX y las mujeres en el siglo XIX, las mujeres de la élite, cumplían un rol, llamémoslo así, tradicional, que tiene esas características que yo te mencioné hace un rato. Sin embargo, en el siglo XX se empieza a hacer patente en la vida cotidiana la modernización cultural, modernización arquitectónica, modernización económica, en diferentes aspectos. Y la modernización también, en el fondo, dentro de la modernización cultural, también está la modernización de las mujeres. Ese concepto llega a todas esas bases ese concepto empieza a tratar de derribar barreras de la tradición. No fue fácil en el fondo, pero aparece y intenta ampliarse. Ahora, ese primer capítulo del libro está dedicado a todo a ese proceso que comienza a fines del XIX y que se empieza a hacer patente a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que se ve ahí? Se ve a mujeres que están desempeñándose en el espacio público, ya no solamente siguen, por supuesto, que ejerciendo las de la élite y también de la emergente clase media, se suman, a labores que son labores más bien ligadas a la caridad y la beneficencia, pero ahora también empiezan a aparecer de una manera un poco más masiva en otros aspectos o en otras categorías. Empiezan a publicar libros, a fundar sus propios, sus periódicos y sus revistas, a ser también directoras o editoras de revistas, a emitir su opinión respecto a temas relacionados ya no solamente con el romance, el amor, la familia, sino que también empiezan a emitir su opinión respecto a, por ejemplo, la política, la contingencia. Empiezan a salir a trabajar a la fábrica y a recibir a la vez influencia de mujeres del resto del mundo, que algunas vienen a Chile o también a recibir información respecto a lo que está pasando con el feminismo en Estados Unidos y en Europa en estos primeros años del siglo XX. Entonces, todas estas tendencias, todos estos movimientos van a empezar a influir y a influenciar a su vez a las mujeres chilenas y ahí ese cambio que yo te hablaba recién de un protofeminismo de finales del siglo XIX, que fue Claro. en el fondo un poco forzoso, empieza a ampliarse y eso es lo que se trata en el primer capítulo del libro. Ahora, muy resumidamente, en el segundo capítulo, yo hablo de la influencia de las primeras damas extranjeras en las primeras damas chilenas y los otros Entiendo. capítulos están dedicados a las primeras damas que les mencioné recién. Tú mencionabas que las primeras damas, ¿no es cierto?, de principio del siglo XX, ¿verdad? O sea, y que va de la mano también con esta obtención gradual de algunos derechos, entre ellos el derecho universal al sufragio. Esto comenzó en la década del 30, ¿cierto?, con la participación de las mujeres por primera vez en una elección, aunque fue así en el proceso municipal, pero al final de cuentas fue como un primer paso y ya después en la década del 40, en 1949, ¿verdad?, fue cuando consiguieron el derecho a sufragio ya universal, ¿cierto? Sí, claro. En los años 30 ya tú ves que este movimiento, en el fondo, podríamos hablar de primer feminismo, primeros movimientos feministas en Chile, ya estaban conformados. Y esas primeras mujeres que rompían esquemas, que rompían parámetros, que rompían paradigmas, fueron las que empezaron a luchar por obtener sus derechos básicos. Y entre esos derechos básicos estaba el derecho a votar en elecciones, que no se les siquiera, en el fondo, la ley las dejaba en el mismo, ahí en un aspecto en el cual se establecía que las mujeres, el servicio doméstico y las personas con sus facultades mentales disminuidas
no podían votar. Imagínate, las mujeres, el servicio doméstico y personas con desmedro en sus facultades mentales. Entonces, las mujeres empezamos a luchar porque se cambiara esa concepción. Empezamos a luchar desde el ámbito de las ideas. En ese sentido, los medios de comunicación fueron muy importantes porque ahí ellas empezaron a escribir lo que pensaban al respecto y a demostrar que en cuanto a sexual tenían mismas y teníamos y tenemos las mismas que los hombres, que a lo mejor la única diferencia que podemos tener los hombres y las mujeres es la fuerza física, por una cosa biológica, pero nada más, que en el fondo somos iguales. Y así estas mujeres empezaron a dar la lucha, a dar la pelea. En ese sentido fueron muy importantes las mujeres del MENCH, las menchistas, Elena Cafarena, Flor Heredia, que fueron las que redactaron estas primeras proyectos en el fondo de ley para que las mujeres pudiésemos votar en elecciones. Y bueno, y ese primer paso, ese primer logro, que fue muy pequeño en el fondo, poder votar en elecciones municipales, fue un primer gran logro, pero que también se explica porque al municipio, el municipio de alguna u otra forma representaba la vida en comunidad, porque la mujer como mujer en el espacio privado estaba acostumbrada a colaborar, entonces se le da como una concesión pensando que se acomodaba muy bien al tema de la elección del alcalde, del municipio, desde esa perspectiva que tampoco venía a ser transgresora si tú te fijas en la idea. Ahora, por eso el gran logro fue que estas mismas primeras mujeres ligadas al feminismo chileno siguieron luchando hasta que en diciembre del año 1949 en el Parlamento se aprobó el voto femenino y bueno, y el presidente Gabriel González Videla lo firmó en enero de 1950 y después ya apareció en el diario oficial ya y permitió. Las mujeres a todo esto votamos por primera vez en elecciones presidenciales el 5 de septiembre de 1952, por lo que estamos a puertas de conmemorar los 70 años de la primera vez del sufragio femenino en elecciones presidenciales. Qué interesante y qué buen dato nos acaba de mencionar porque permite clarificar algunos conceptos. Nuestra amiga Andrea Romana, que le enviamos un saludo, que ella es parte de Cazador Historia Chile, te preguntaba cuánto tiempo te tomó efectuar la obra. Muchos saludos para Andrea. Muy buena pregunta. Mira, me tomó 4 años y medio entre investigación y redacción. Yo investigué acá en Chile, específicamente en el Archivo Nacional, en donde está el archivo que donó la familia de Gabriel González Videla y Rosa Markman, en donde hay mucha información de ese gobierno, pero específicamente información relacionada con las cartas que le enviaban las mujeres principalmente a Mitty Markman. Además de eso, la familia de Mitty Markman se interesó bastante, me apoyó mucho en esta investigación, así que tuve acceso a parte de los archivos familiares. Así que no fue difícil en el fondo investigar las acciones, la construcción de obras por parte de Mitty Markman, pero sí se me hizo muy complejo y a lo mejor fue lo que me tomó más tiempo la investigación respecto a la obra de La Pascua de los Pobres de Juanita Aguirre, la Fundación Ropero del Pueblo de Graciela Letelier y SEMA de María Ruiz Tagle, porque esas fuentes estaban muy desperdigadas. Entonces, en el fondo, la labor como investigativa me tomó bastante tiempo para poder recopilar fuentes, encontrar datos, hacer lobby con personas, con instituciones. Fue una labor bien engorrosa en ese sentido. Entretenida para mí, pero te digo que si no me hubiese gustado el tema, probablemente nunca lo habría terminado, porque te tiene que gustar algo así para poder investigar sobre algo que está tan disperso en diferentes lugares. Lo otro es que metodológicamente también fue difícil hacer,
porque en Chile desde la historiografía nunca se había hecho un trabajo de este tipo respecto a primeras damas. Entonces la metodología, de alguna u otra manera, la tuve que inventar. Recurrí a los trabajos que en Estados Unidos se habían hecho sobre similares a este, sobre primeras damas, también al estudio de Sara Sefcovic, que escribió La suerte de la consorte, en un recorrido respecto a la vida, más bien no tiene una teoría o una problematización, como yo sí la tengo, respecto al concepto de primera dama, pero en el fondo me agarré de todas esas metodologías extranjeras e inventé de alguna u otra manera la propia y finalmente resultó y mi tesis fue muy bien evaluada, pero en todo eso me demoré 4 años Sí, y medio aproximadamente. y eso deja al descubierto también que no había como una suerte de fuente organizada en la materia, o sea, no existía tampoco compilaciones organizadas sobre este tema. Eso es lo que se puede inferir también. No había nada. Yo cuando empecé a estudiar el tema, a lo mejor independientemente de que si te agrada o no la figura de primera dama, que ya es una cosa que atraviesa otros temas, es importante conocerlas, reconocerlas, porque han sido parte de la historia. Han sido mujeres que algunas no hicieron, no destacaron como primeras damas y se quedaron en la casa porque al final fue su elección, pero por otra parte también hay otras primeras damas que tuvieron un rol relevante, entonces hay que conocerlas. Eso me llamó un montón la atención y me dio a lo mejor más energía para seguir investigando esto. Pero por otra parte, cuando me puse a mirar a Estados Unidos, a Argentina, a México, me di cuenta que sobre todo en Estados Unidos y en Argentina, por el caso de Eva Perón, hay una preocupación muy amplia por el tema, que acá nunca existió. Y, por ejemplo, en Estados Unidos existe el Centro de Investigaciones Históricas de primeras damas, que tiene en varios lugares de Estados Unidos sus centros en donde ellos se preocupan de ir recopilando información, no solamente el papel o las cartas que le llegan a las primeras damas, sino que también las imágenes, los videos, invierten mucha plata en eso porque valoran de alguna manera, claro, a la primera dama como la esposa del presidente, que es lo que hizo en ese contexto, a la primera dama como mujer, que era hija de sus tiempos, y a mí me parece que eso es muy notable porque, no, porque da, en el fondo, es un aporte a la construcción finalmente histórica de los contextos, de los momentos generales. Claro, y esto ahora también puede sentar un precedente en la materia, ¿verdad? Tu libro puede sentar esperas de eso también, me imagino, o sea, que sea un punto de partida para que de alguna manera se formalice el estudio más en detalle sobre el papel de la primera dama. Primera Claro, dama le hace como cargo, ¿verdad? sí, para mí eso es muy importante. Por eso te decía que aunque a la persona al otro le guste o no el concepto, el rol, es importante estudiarlas, pero estudiarlas seriamente, desde la historiografía, con una metodología, idealmente con una problematización también, que fue lo que yo hice. Y en ese sentido, yo animo a las personas que se interesan por el tema a que ojalá que esto se pueda, no sea yo o dos más los únicos en investigarla, sino que sería interesante poder ir armando algo a lo mejor más grande. Eh, y desde a lo mejor otra perspectiva es interesante valorarlas para aportar a la historia de la mujer, más que la historia de las primeras damas también. Estudiando las primeras damas podemos comprender mucho mejor la historia de la mujer en nuestro país, las influencias que hemos recibido del resto del mundo. En ese sentido también es interesante. Y una cosa que no es menor, existían algunos estudios, no estudios, sino que publicaciones relacionadas con primeras damas, pero desde el periodismo. André Dufay
el periodista André Dufay, tiene un libro de entrevistas a primeras damas o a familiares de primeras damas fallecidos, publicado por ahí por el año 94, creo, que se llama Primeras Damas. Un grupo de licenciadas en periodismo de una universidad, creo que de la Universidad Mayor, también publicaron un libro sobre primeras damas, pensando las primeras damas de los años 90. Por ahí el Instituto de Investigaciones Históricas de la Policía de Investigaciones también tiene algo publicado, pero metodológicamente, pero historiográficamente, un libro que tratara el tema de manera general no existía. Están las investigaciones, por ejemplo, de Diana Veneros sobre la Mitty Markman, también Valesca Troncoso, que escribió un artículo sobre Mitty Markman, pero hasta ahí nos quedamos con el tema. Entonces, Sí, este primer intento, en el fondo, viene también a dar un precedente y animar al resto a que sigamos en esta senda que es súper interesante. sí, en el caso de Mitty Markman es interesante porque debe ser quizás la primera dama que más estudios hay, ¿verdad? Y la más, pero más que la más mediática en términos de que, por ejemplo, te cuento que yo entro siempre al catálogo fotográfico del Museo Histórico Nacional y coloco Mitty Markman y me salen muchas imágenes. Ella aparentemente fue muy mediática en su momento. Ella viajó a Estados Unidos, estuvo en la ONU, entiendo, tuvo muchas actividades protocolares. Fue una figura muy mediática, ¿verdad? Ujú. Sí, mira, pero eso también se entiende por su momento, por su tiempo. Hay que pensar que Mitty Markman, esposa de Gabriel González Videla, quien gobernó entre 1946 y 1952, fue contemporánea totalmente como primera dama a Eva Perón, a la argentina Eva Perón, Evita. Entonces, Evita de hecho comenzó como primera dama en 1945 y ella falleció en 1952 de un cáncer uterino, pero son totalmente contemporáneas. Y hay circulación de ideas, hay circulación de imágenes de un lado de la cordillera a otro, y de alguna manera eso también influencia la imagen, influencia el rol, influencia, también ahí hay un cambio en cuanto a cómo aparece en los medios de comunicación la foto de la primera dama, las formas de dirigirse al resto, sus modales, los modos y además la moda, por supuesto. Cuando tú haces una comparación entre las imágenes de ambas, que eso está en mi libro, yo hice paralelos entre, a ver si es que lo encuentro acá, yo hice paralelos entre las imágenes de Mitty y de Evita y son ¿Ya? sorprendentes. Yo tengo acá, por ejemplo, acá está la Miti con un grupo de trabajadores, Evita con un grupo de trabajadores, acá está la Miti con Gabriel González Videla saludando a la gente, acá está Evita con Perón saludando a la gente, y son muy parecidas. Bueno, tengo varios más también en donde hago este tipo de paralelos, y son sorprendentes. Las similitudes, cómo aparecían en el fondo mediáticamente, sus imágenes, y no solo las fotos, sino que también en los videos se hacían gubernamentalmente, se hacían pequeños videos en los cuales se mostraban también ciertas obras y es bastante similar. Sí, Entonces, en ese sentido, tú te vas a encontrar con que hay influencia, en el fondo, para poder entender el porqué, ese porqué, y eso yo lo explico también en mi investigación, tú lo encuentras en la circulación de ideas, en este caso, claro, desde Argentina, pero también, y lo desarrollo ahí, de qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, la figura de Eleanor Roosevelt, Mitty Markman en fotografías cuando viajó, ella viajó 2 veces a Estados Unidos, y claro, ella estuvo, la Eleanor Roosevelt la invitó a su programa de radio, y ella fue también a una sesión de la ONU, que Eleanor Roosevelt era la delegada norteamericana, y todo eso aparece en la prensa y viene a generar un quiebre, pero total, de la Mitty Markman en ese sentido con sus predecesores.
Claro, y muchos fotógrafos incluso se hicieron como famosos. Hay uno muy famoso que es Jorge Opaso Galindo, que justamente tomó una foto icónica que a veces las pongo en mis redes sociales y eso también a él le favoreció porque favoreció su trabajo. Es todo como un círculo que se arma en base a eso. Que en ese minuto hay que considerar el mérito de ello porque claro, estaba como medio de comunicación la radio, el cine le hace, porque en el cine en ese minuto transmitía noticias. Antes de la película está el noticiario Melco u otras agencias que transmitían la noticia de la semana antes de la Bermud. ¿Ah? Era como la tradición, domingo en la tarde, ¿no es cierto? Uno iba al cine, pero antes de la película daban un minuto lo que es el noticiario, y claro, ahí mostraban la noticia justamente de la contingencia y las revistas y los diarios de la época que ahí está el truco, o sea, la fotografía tiene que por sí sola transmitir un mensaje. Creo que en ese sentido justamente estaba cumpliendo su objetivo. Muy bien logrado, claro, claro que sí. Bueno, aquí felicitaciones por tu trabajo, están comentando. Alguien por ahí se me fue, preguntó cómo podemos acceder a tu investigación. Me imagino que se referirá al libro. Sí, ¿cómo podemos acceder a tu libro? El libro está lo más fácil para adquirirlo ahora son tres plataformas. Bueno, están en todas las librerías de Feria Chilena, las librerías de Antártica también, y en Busca Libre. Ahora, las tres, bueno, Feria Chilena, Antártica y Busca Libre tienen sus sitios web, y ahí está el libro por si es que lo quieren comprar. Ponen ahí en el buscador de las plataformas, de los sitios web, Primeras Damas o Cecilia Morán, y van a poder acceder al link para poder comprar el libro online. Perfecto. Y estás desarrollando diversas conferencias de presentación del libro, ¿cierto? ¿Puedes Sí, contar un poco de eso? mira, conferencias, entrevistas, eh, por ejemplo, en radio, también, estuve hace poco, aparecí en el Artes y Letras del Mercurio, me hizo una entrevista que a mí personalmente el resultado me gustó bastante porque fue muy bien logrado el objetivo, se acerca mucho al tema del libro por la periodista Elena Garrazábal. También Paula Cifuentes desde su plataforma Empoderadas, con quienes Sí, yo, García nos saludos. sí, mira Paula, qué bueno que esté por ahí. He colaborado en ocasiones anteriores con Empoderadas, con la radio, con la revista, porque es súper importante la labor que ellas están haciendo por allá y bueno, fueron de las primeras que me entrevistaron cuando se publicó el libro. También por ahí hay una entrevista muy bien lograda también ahí por Paloma. Así que, bueno, este es el espacio para ir agradeciendo también esas instancias. Y bueno, he estado en varias radios de Santiago, de regiones, contigo, Francisco, también hemos conversado bastante sobre el tema y bueno, para mí un orgullo, un honor poder estar aquí en tus redes sociales, que yo sé que tienes muchísimos seguidores. Muchas Y, gracias. y así he estado en varios lugares. No quiero adelantar en lo que voy a estar más adelante porque no puedo, pero van a seguir apareciendo varias cosas por ahí en redes sociales, televisión, periódicos, así que para que los seguidores puedan seguir estando eh, pendientes de este trabajo. Sí, por supuesto. Como mencionamos, también la idea es que este sea un presente en la materia. ¿Qué esperas a partir de esta obra? ¿Que surja más trabajo? ¿Que quizás también se redefina el concepto de primera dama? ¿Cómo ves la situación ahora con la contingencia y que lo puedas relacionar con tu trabajo? Sí, mira, en ese sentido, para mí, y vuelvo a lo mejor, me gustaría volver a repetir esa idea, que independientemente de que si a las personas les cae bien o les cae mal, o les gusta o no les gusta la figura o el rol de la primera dama, hay que conocerlo también para opinar con argumentos y cuando se empiezan a hacer estos trabajos, desde la historiografía, estos trabajos en el fondo que han pasado
por investigaciones. En el fondo, no sé si lo mencionamos, pero este libro es mi tesis doctoral. Entonces, Sí, disculpa, cuéntanos un poco eso, porque yo algo adelanté con tu permiso antes de comenzar la transmisión, porque yo me acordé en una conversación que hemos tenido hace un tiempo que tu tesis doctoral justamente se estaba efectuando sobre este tema. claro, claro. Esta es la tesis doctoral que yo realicé en la Universidad San Sebastián. Entonces fue un trabajo serio, riguroso, en el cual yo investigué, para el que investigué en archivos, bibliotecas, acá en Chile, en Argentina. Por pandemia no pude viajar a archivos norteamericanos, lamentablemente, pero sí conseguí bastantes documentos en el intertanto. Entonces, por eso te decía yo que respecto a la contingencia, es importante que conozcamos la historia de las primeras damas, cómo han ido cambiando, porque eso es lo que se refleja en mi libro, en mi investigación, cómo las primeras damas, al ser mujeres hijas de sus tiempos, van cambiando y el rol también se va acomodando a eso. Precisamente en este momento probablemente estemos justamente en un momento de transición, así como ya los tuvimos en anteriores momentos. O sea, la primera dama del siglo XIX, yo te decía, fue una primera dama ligada a la tradición. Después la de principios del siglo XX fueron primeras damas como por ejemplo Sara del Campo, la esposa de Pedro Montt, figuras ya mucho más mediáticas que aparecieron en el espacio público. Ella incluso participó en la campaña presidencial, viajó con él a Argentina a la celebración del centenario patrio allá. Después van apareciendo otras pero así son las transiciones, pues las transiciones tienen altos y bajos, como por ejemplo Rosa Esther Rodríguez, la esposa de Arturo Alessandri, que no, que ella estaba preocupada de sus hijos y no tuvo mayor figuración en el espacio público, pero después ya aparecen en el fondo, como se está gestando este cambio, ya aparecen primeras damas como Juanita Aguirre, como la Miti Magma, que ya son en el fondo hacen patente el cambio. Y en ese sentido, tú te vas enterando de que esta este periodo, este momento actual, no es la primera vez que la figura o el rol de la primera dama o la imagen de la primera dama ha estado en tensión en el fondo en nuestra historia, sino que es una de las tantas veces que se ha visto en el fondo, en un quiebre, en un momento importante en el cual se está viendo que a lo mejor algo de esto va a cambiar, que ya la primera dama va en altos y bajos, porque los cambios no se producen de un momento para otro. Los cambios requieren de un camino, de un proceso, pero en algún momento esto va a cambiar y yo creo que estamos siendo testigos de alguna u otra forma del cambio. Sí, y otro mérito también que tiene tu libro es que justamente lo que acabas de decir, que es el mérito de, ay, de un resultado de una tesis doctoral. Este es un ejemplo de que sí se puede hacer contribución desde la academia a la sociedad civil, que es posible unir ambas cosas, ¿verdad? Sí, claro, esa es la idea. Desde la historiografía, yo pienso personalmente que todos los historiadores deberíamos apostar por esa meta, porque ¿qué sentido tiene que a lo mejor yo con este trabajo me hubiese enfocado en publicar, o sea, en el fondo en defender la tesis y de ahí la tesis se va a la biblioteca y queda para ahí, queda en biblioteca y nunca más nadie se entera del tema. Es muy importante que nuestros trabajos como historiadores sean un aporte, siempre pensar en que sean un aporte para las políticas públicas, para las públicas en el sentido de estatales, como también a lo mejor privadas, también sean un aporte para mejorar en cuanto a mejora al espacio que tenemos las mujeres, qué nos falta por mejorar, en qué todavía a lo mejor no estamos totalmente insertas. Esa es la idea de este tipo de trabajos y que se haga, por eso a mí me gusta participar de estas instancias, porque es la forma de poder llegar
a la mayor cantidad de gente. A lo mejor, claro, yo igual he publicado papers académicos sobre esto, pero la gente en general no anda leyendo papers académicos. Entonces, en ese sentido, que la tesis se publique como libro, poder tener la instancia de participar y aparecer en medios de comunicación con estos temas y poner los temas en discusión, es muy importante y yo creo que ese es el gran rol, la gran labor la que deberíamos enfocarnos los historiadores, más que a lo mejor estar escondidos, encerrados en la biblioteca o en un archivo o en una oficina. Tenemos que visibilizar nuestros trabajos para aportar en el fondo, siempre pensando en hacer las cosas de la mejor forma y por eso te decía, en aportar a la gente, aportar al país. Claro, y fue muy complejo pasar del lenguaje académico a un lenguaje de texto. ¿Cómo fue ese proceso para el libro? Mira, lo que a mí me costó un poco fue sacar toda la primera parte, que es la parte más bien conceptual, metodológica, que eso uno como historiador lo deja claro en la introducción de su trabajo, y después se olvida porque ya lo aclaraste en la introducción. Bueno, eso me costó un poco sacarlo porque en el fondo una lata, agarrar que venga con una cosa llena de citas a pie de página y que Sí, si quiere ahondar más en ese tema, tal autor, a la gente eso no le interesa leerlo. A nosotros, a lo mejor, la gente que está ligada a las ciencias sociales, a las humanidades, sí, pero entonces todo eso se trata de pulir lo que más se pueda. Y sí, me costó por mi rigurosidad en el fondo, pero finalmente ya me reconcilié conmigo misma, saqué lo que más pude y eso, pero en general los capítulos, y te soy muy sincera en esto, no requirieron de un proceso como de pulir mayor, porque yo traté de escribir la tesis en un lenguaje siempre pensando en escribirla de la mejor forma posible, con una buena redacción, y no en un lenguaje inentendible, sino que una cosa interesante para los historiadores y también para los no. sí. Sí, aquí están comentando, Andrea y Fabián están comentando algo cierto, que importante lo que efectuaste de acercar la historia a las personas. Porque yo, bueno, hace unos días yo estuve en Santiago por unos temas y aproveché ir al Museo del Carmen de Maipú y yo conversaba con ellos justamente este tema, de que ellos, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero sí, creo que tiene que ver con lo que estamos conversando. Ese museo, para que ustedes sepan, está a un costado del Templo Botero de Maipú y ese museo tiene una particularidad porque es pequeño el museo, pero tiene una colección muy valiosa de lo que fue el proceso de independencia de Chile. Está ahí, hay documentos de la Junta de Gobierno del 18 de septiembre, hay obras de Bernardo Higgins que para los que me sigan en mis redes sociales van a ver los próximos días. Estoy soltando el material de a poco, ese día estuve, me entrevistaron, saqué harto material. Entonces ellos mismos me decían, mira, nosotros tenemos un problema. La gente no conoce este lugar en general. ¿Ya? No conoce el museo, no conoce las obras que hay. Claro, personas como tú, como yo, o varios de los que están conectados, sí, pues deben saber tener referencia. Incluso noté un detalle bien particular, que ese museo no tenía una entrada principal como un letrero grande que diga, aquí está el Museo del Carmen. O sea, salvo una persona que entienda el tema, sabe dónde está, pero si no, no. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que lamentablemente existe este sesgo, existe este problema en que la historia, como tú dijiste, está todavía muy encerrada o no está visibilizada, el patrimonio y todo eso. Y falta traspasar eso a las personas. Ahora, claro, un paper académico uno quizás lo pueda leer si es que tiene el tiempo y pueda digerir lo que dice ahí, pero una persona común no va a tener ni el tiempo, no va a entender lo que dice, no, por mucho que el tema pueda ser interesante. Entonces es muy importante que los historiadoras y los historiadores, ¿no es cierto?, utilicen quizá o aprovechen estas tecnologías que nos están ofreciendo, como este live o la radio, los medios, para mostrar su trabajo, porque hay muchos trabajos de historia, Sí, desde el área de género, de que tú desarrollaste. Ay, lo que pasa es que falta, o sea, no hay demasiado, lo hemos conversado, pero sí falta ese canal
para que las personas, ¿por qué es importante esto? Porque después las personas opinan en base a esto. Sí, Y claro. por eso surgen confusiones históricas con esta información que no vale la pena comentar ahora, pero está pasando. Yo creo que a ustedes como historiadores les debe molestar también. Sí, claro. Eh, claro, por una parte molesta, pero por otra parte también se asume mea culpa de que nosotros que estamos siempre tratando de cumplir con las exigencias que se nos hacen, porque tenemos exigencias de publicar y de que en el fondo hay que publicar en revistas con altos índices de impacto, que son finalmente las revistas que realmente nadie va a poder leer. Entonces, por una parte, o sea, aparece esa disyuntiva, aparece ese problema. Tengo que publicar y tengo que centrar en eso porque es una exigencia como historiador, pero por otra parte también está esa otra exigencia que es muy importante porque hoy en día las redes sociales permiten a que la gente, permiten a mucha gente que opine respecto a diferentes temas. Pero cuando tú te pones a leer las opiniones de muchas personas, te das cuenta que te empiezas a dar cuenta que son opiniones muy poco fundamentadas. Entonces, eh, claro, hay culpas compartidas. Y entre esas personas que comparten la culpa también estamos nosotros, porque no nos hemos dado el tiempo de tratar de visibilizar nuestros trabajos. Y claro, hay culpas de medios de comunicación, hay culpas del sistema en general que no abre esas plataformas. Sin embargo, igual se puede hacer, se puede. En el fondo, bueno, en general yo soy una persona que se propone las cosas y siempre trata de lograrlas. Y en este sentido, yo me he propuesto que si bien a lo mejor me va a valer, me va a costar un doble esfuerzo, pero yo quiero que mis temas, aunque les gusten o no les gusten, pero que la gente los conozca, que la gente en el fondo se entere lo más ampliamente posible de la historia de la mujer, de las luchas que hemos dado las mujeres desde el siglo XIX, que seguimos dando hasta el día de hoy, de todo lo que ha costado, porque a veces es muy fácil hablar en contra o a favor de un tema sin tener argumentos. Ahora, mira, ponte tú en este libro del cual estamos hablando ahora, que es el libro de las primeras damas en Chile, por supuesto que se van a encontrar con historia de las primeras damas del siglo XIX hasta 1970. Sin embargo, también se van a encontrar con la historia de la lucha de las mujeres, porque por eso vuelvo a repetir esa idea, las primeras damas son mujeres, con la lucha de las mujeres chilenas desde el siglo XIX eh, por, por fondo, eh, hacerse visibles, aparecer en el espacio público, ser consideradas, obtener derechos, todo eso también aparece en este libro. Entonces, en ese sentido, yo espero poder también ser un aporte para todos quienes se interesen en estos temas. No, de todas formas, sin duda que va a ser un aporte importante y voy a leer la obra. Así que y voy a hacer una pequeña cápsula para analizar aquello, pero sin duda que es importante. Se está terminando el tiempo. Yo te quiero dar las gracias por este espacio, porque de verdad es muy importante que las personas conozcan la historia de las primeras damas, una figura que siempre ha quedado eclipsada al alero del presidente, ¿no es cierto? El presidente, y como que la primera dama siempre se ha visto como una figura decorativa, ¿no es cierto? Y como algo, pero cumple un papel, no cumple de hecho un papel fundamental, pero dijimos todo eso para cuando leamos la obra, ¿ah? Dijimos como el factor sorpresa en ese sentido. Y que date el espacio para alguna reflexión final y que nos vuelva a contar dónde escribir el libro para quienes se conectaron en los últimos minutos. Sí, para quienes quieran adquirir el libro, yo les comentaba que pueden estar en todas las librerías de Feria Chilena del Libro, de Antártica, pero también en los sitios web de Feria Chilena y de Antártica, ahí pueden acceder y comprarlos online, pero y también está en buscalibre.cl. Son sitios muy confiables y a veces hay gente que me ha preguntado, oye, pero es confiable. Sí, es confiable. Yo siempre compro libros por esas plataformas y nunca he tenido un problema. Bueno, y una reflexión final, me gustaría a lo mejor
tomarme de ese último tema que conversamos, Francisco, y bueno, y con las personas que se conectaron al live, es que en el fondo es importante que los historiadores, es importante que en general los profesionales siempre pensemos en que con nuestro trabajo, no solamente, por supuesto, que el trabajo es la forma de ganarte la vida, sí, está bien, pero por otra parte también el trabajo tiene que llegar de alguna u otra manera tiene que llegar a ser positivo para el resto de las personas. Y en ese sentido, el trabajo de los historiadores, nosotros los historiadores aún estamos muy en deuda con eso. Existen muy buenos trabajos de muchos historiadores, algunos muy reconocidos y a lo mejor otros desconocidos, pero que se deben visibilizar, que en el fondo tienen que llegar a las personas para poder ampliar la cultura y para ser mejores. Esa tiene que ser una meta que tenemos que ponernos todos como profesionales para poder Sí, ayudar en el fondo a hacer las cosas de mejor forma. sí, y como te decía, he notado que ha salido una camada de nuevos historiadores, jóvenes que están publicando muchas cosas, los sigo mucho en las redes sociales, así que yo creo que por ahí va el tema también, ¿ah? De una nueva generación que está. Y si me permite un último comentario para terminar el live, y disculpa lo directo, igual sería bueno que los historiadores sean más, no sé si solidarios es la palabra, pero sean más respetuosos entre sí. ¿Ya? Es muy feo, concordarás conmigo, que un historiador utilice sus redes sociales para denostar a otros, ¿ah? Porque yo tengo un caso ahí bastante feo de un historiador que siempre denota a sus colegas en redes sociales. Entonces sería bueno también que no es bueno eso. Por eso, pero yo reconozco la labor de los historiadores, ¿sabes? Gracias a ellos también me he instruido en, en estas materias. Y bueno, quiero darte las gracias por el tiempo. Vamos a adquirir tu libro. Yo lo voy a adquirir porque quiero también analizarlo y sin duda va a ser un aporte por el tema de género y también sobre las primeras damas, como dije anteriormente, un tema que se habla mucho quizás, pero que no, no da un análisis, ¿cierto? No había como mucho material al respecto. Claro, sí, no, tienes toda la razón. Y bueno, sí, respecto a tu comentario, las cosas siempre hay que hacerlas respetando al otro. Y en general yo siempre actúo así, desde el respeto. A lo mejor no me agrade algo que esté. Ay, se cortó el audio, parece. Ay, Sí, no, te decía que siempre hay que ser respetuoso. sí, no, de todas formas. Y bueno, hay un tremendo gusto para mí conversar nuevamente contigo, Francisco. Gracias por también por la oportunidad que me das en la plataforma. Muchos saludos. Mira, por ahí yo estoy conectada desde el celular, así que veo un súper chiquitito, pero vi a algunas personas que conozco, exalumnos de la San Sebastián, por ahí vi a Fabián que comentó, bueno, a Andrea, que ya la saludé hace un ratito, a Paula de Empoderada, y a lo mejor se me pasaron otros porque estoy sin anteojos y veo muy en pequeño, pero gracias a toda la gente que se conectó, yo súper recomiendo las redes sociales de Francisco porque Francisco es un tremendo aporte y es una persona que también se está constantemente perfeccionando. En ese sentido somos bien parecidos y No, también por favor, sí, no, sí. actuando desde el respeto y también pensando en que la cultura, ¿cierto?, aparezca y es un tremendo aporte. Así que un gusto también para mí, Francisco, poder conversar en estas instancias. No, un gusto, Cecilia, y te felicito por tu trabajo. Espero que pronto el libro y bueno, esperemos vernos en Concepción. Va a estar en las próximas semanas por estos Espero lados. pronto, claro que sí. Así que ahí nos estamos encontrando. Ya, bueno, un saludo a las amigas y amigos que se conectaron y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Este video en todo caso va a quedar en mi perfil. Yo te voy a enviar los próximos días la copia de este video también para que lo tengas para los fines que estimes. Listo, muchas gracias, Francisco. Chao Que a estén todos. bien, nos vemos. Gracias.